presto, pero ¿Tu pierna normal? ¿Tu cuádriceps? ¿Cómo están? Buen día. Buenos días, licenciada. Buen día. Buenos días, licenciada. ¿Cómo están? Buen día. Bien, continuamos el tema 4. Habíamos visto hasta el punto del control de cuentas en cada unidad. Seguimos con procedimiento para otorgar créditos. Las empresas que otorgan financiamiento deben saber que primero cualquier crédito pasa por una etapa de evaluación previa, ya que todo crédito conlleva un riesgo. En este caso estamos hablando de otorgar créditos por parte de la empresa, ¿no? Porque estamos en el activo exigible. Entonces es cuando la empresa vende mercadería o presta el servicio a crédito. Y todo crédito conlleva un riesgo. El riesgo está en no poder recuperar esa cuenta. Y para evitar o minimizar esos riesgos, lo que se debe hacer es un análisis de crédito donde se puede realizar de dos maneras, un análisis cualitativo y otro análisis cuantitativo. El cualitativo evalúa los elementos característicos del solicitante de crédito, en este caso el cliente, para conocer su naturaleza y la calidad de sus elementos. Este análisis es importante en la toma de decisión para autorizar o rechazar una solicitud de crédito, ya que valora la forma de enfrentar sus compromisos por parte del deudor. Una vez realizado el análisis del cliente, en base a los resultados, la empresa puede determinar dar o no el crédito, ya sea en la venta de mercadería o en la prestación de algún servicio. Si la empresa no efectúa este análisis, puede autorizar créditos a solicitantes que carezcan de capacidad de pago o tengan expedientes negativos con otros acreedores. El análisis cualitativo habla de calidad, ¿no? Calidad de cliente. ¿Cómo se puede hacer este análisis? Haciendo, por ejemplo, una consulta a otras empresas, conociendo la experiencia del cliente, si se trata de empresa más aún, conociendo si esa empresa o ese cliente
tiene otras deudas en alguna otra empresa, lo cual le va también llevar al riesgo de no poder cubrir todas las deudas que tiene. Entonces, más que todo, este análisis se va a ver la calidad de cliente que se tenga. Si ese cliente, por ejemplo, tiene una imagen de que es un deudor, debe a otras empresas, debe a instituciones financieras, no ha cumplido con algunos pagos. Entonces, esas pautas nos da a darnos cuenta si ese cliente va a poder o no cubrir sus deudas. Lo mismo hacen las entidades financieras, por ejemplo, cuando uno va a solicitar un crédito, ya sea como persona o empresa, lo primero que hace la entidad financiera es un análisis cualitativo. ¿Y cómo lo hace? A través de un sistema que tienen ahora todas las entidades financieras, que se llama Central de Riesgos. A través de este sistema, ellos pueden revisar el historial crediticio de alguna persona que está solicitando el crédito. Ese historial quiere decir que muestra en qué entidades financieras ha tenido créditos o los tiene actualmente, si está cumpliendo con los pagos, si en algún momento ha tenido mora. Ese sistema los califica. Cuando es mucha mora, cuando ha incumplido muchos pagos, los califica como clientes que no pueden, a los cuales no se puede otorgar créditos, ¿no? Entonces es algo que las entidades financieras revisan. Lo primero que ven cuando alguien solicita un crédito, entonces ese es el análisis cualitativo que ellos también hacen. Por supuesto que las entidades financieras no lo pueden hacer en cualquier momento o de cualquier persona, cualquier cliente. El cliente autoriza a que la entidad financiera haga esa revisión a través de la firma de un formulario. Una vez que la entidad financiera, el oficial de créditos, tiene la autorización del cliente firmada, puede ingresar con esa autorización al sistema y poder revisar, poder hacer ese análisis cualitativo. Por lo tanto, una empresa comercial de servicio que quiere otorgar crédito también puede hacer ese análisis cualitativo e identificar si ese cliente tiene experiencia, si va a poder cubrir el crédito. Y un análisis cuantitativo se refiere a los importes, al dinero. Si se trata de una empresa es más fácil, ya que se hace el análisis a través de la revisión de los estados financieros, comparando la información financiera y haciendo el análisis a través de uno de los métodos. Puede ser a través de razones, que son los indicadores que nos dan más luces de la situación de la empresa, principalmente los de liquidez y endeudamiento. Los de liquidez va a permitir determinar la capacidad de pago de la empresa, si va a poder esa empresa, ese cliente, si va a poder cubrir la deuda en un corto plazo, tomando en cuenta también que se le va a otorgar un crédito a corto plazo. Viendo su nivel de endeudamiento, también se puede determinar si esa empresa, ese cliente está muy endeudado, y con eso puede determinar si es o no factible poder otorgarle otro crédito más. Comparando con lo que hacen las entidades financieras, también, ¿no?, hacen un análisis cuantitativo. Cuando uno como cliente va a solicitar el crédito, lo primero que le preguntan es sus ingresos, ¿no? ¿Cuánto tiene de ingresos? ¿Cuánto tiene de sueldo? Si es un sueldo fijo. Y con ese parámetro de ingreso hacen una revisión. Si tiene alguna otra deuda, reducen ese ingreso, reducen los gastos que puede tener cotidianos y solo una parte de ese ingreso toman como capacidad de pago. Y en base a esa capacidad de pago se establece cuánto le pueden prestar. Entonces, igual puede hacer una empresa ambos análisis, cualitativo
y cuantitativo. Bien. Relacionado a las cuentas por cobrar, vemos la previsión, que ya se ha visto en contabilidad, ya conocemos. La previsión para cuentas incobrables es una cuenta que tiene saldo acreedor, que se muestra dentro del balance general, reduciendo a la cuenta cuentas por cobrar. Si bien tiene un saldo acreedor que en hoja de trabajo se muestra en la columna del pasivo, pero por exposición dentro del balance general se muestra restando al activo, restando a cuentas por cobrar, ¿no? Esa es la exposición. Se usa para restar aquellos que quizá no se pueda cobrar más adelante. Es decir, aquellas cuentas que la empresa determine como totalmente incobrables. Para el registro contable se usa la cuenta en inicio, ¿no? Se utiliza la cuenta pérdida en cuentas incobrables al lado debe y la cuenta previsión para cuentas incobrables al lado haber. Es el primer registro que se hace cuando la empresa está realizando la primera previsión o cuando le falta saldo, ¿no? Esas cuentas son las que se utilizan. El castigo de cuentas incobrables, llamado también quebranto real, es dar de baja aquellas cuentas por cobrar que por algún motivo se convierten en totalmente irrecuperables, incobrables. Por supuesto, se va a determinar aquellas cuentas totalmente incobrables después de agotar todos los procedimientos administrativos y legales, ¿no? Agotados todos los procedimientos, todo lo que se puede hacer para recuperar esas cuentas y no se pueda recuperar, ahí sí se determina el quebranto real. Y ahí se utiliza la previsión. Y en el momento de utilizar esa previsión se registra previsión para cuentas incobrables al lado debe y cuentas por cobrar al lado haber, con el objetivo de disminuir el saldo de cuentas por cobrar, reducir, retirar de cuentas por cobrar aquel monto que se determine como totalmente incobrable. Cuando el saldo de la cuenta previsión para cuentas incobrables es mayor, saldo se refiere a lo que se tiene en la cuenta al 31 de diciembre al cierre de gestión. Antes de calcular la previsión, se puede tener ya un saldo en la cuenta de anteriores gestiones. Si ese saldo de la cuenta es mayor al importe que se determine como previsión del año, se considera una ganancia para la empresa. Es decir, ya tiene en la cuenta más de lo que necesita, por eso se dice es ganancia. Por lo tanto, el registro contable es diferente. Se registra al lado debe la cuenta previsión para cuentas incobrables para disminuir el saldo, porque hemos indicado arriba que el saldo de esta cuenta es haber. Y para disminuir se registra al debe. Para disminuir el saldo y llegar al importe determinado como previsión. Y al lado haber se registra la cuenta otros ingresos, porque esa diferencia para la empresa se considera ganancia. Solo la diferencia, solo lo que ha sobrado. Y el registro para dar de baja las cuentas incobrables o registrar el quebranto real es el mismo, ¿no? El registro del quebranto real va a ser el mismo, le falte o le sobre importe a la cuenta previsión. Es decir, se registra previsión para cuentas incobrables al debe y cuentas por cobrar al haber. Para el cálculo de la previsión se conoce tres métodos. El primero, de acuerdo a la legislación boliviana,
Este método se aplica de acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo 24051. En este decreto se indica que para determinar el porcentaje de previsión, también se determina en este método un porcentaje de previsión de la relación, es decir, de dividir la sumatoria de quebrantos reales de las últimas 3 gestiones anteriores a la que se está calculando, entre la sumatoria del saldo de cuentas por cobrar, también de las anteriores 3 gestiones. Y este porcentaje se aplica al saldo que se tenga en la cuentas por cobrar, ¿no? De esa manera se determina un porcentaje aplicando el método de acuerdo a legislación boliviana. Se dice legislación boliviana porque está establecido en un decreto supremo. El otro método es sobre saldo de cuentas por cobrar. La empresa establece un porcentaje de previsión de acuerdo a datos históricos, de acuerdo al comportamiento que tiene la empresa en gestiones anteriores, y ese porcentaje se aplica directamente al saldo de cuentas por cobrar. Y el tercer método es sobre ventas a crédito, también estableciendo un porcentaje de previsión en base al historial de la empresa, y ese porcentaje se aplica directamente al importe que la empresa determine como ventas a crédito. Entonces, con uno de los 3 métodos se puede determinar en la gestión cuánto necesita como previsión. Bien, hasta ahí, ¿alguna consulta, por favor? No, licenciada, todo bien. Bien, entonces vamos a recordar ahora cómo calcular y registrar la previsión. Y vamos a trabajar todos recordando, ¿no? Cómo calculamos, registramos esa previsión. Tenemos un ejemplo. La empresa comercial ABC tiene la siguiente información al 31 de diciembre del 2019. Tiene un saldo en cuentas por cobrar de 112,000. Establece un quebranto real o cuentas totalmente incobrables por 3,800 para la misma gestión. Y se establece la previsión en un 4% sobre saldo de cuentas por cobrar. Aquí ya nos está indicando el método, ¿no? Que es el segundo. Aplicar un porcentaje sobre saldo de cuentas por cobrar. Y vamos a ver en los 3 casos que se pueden presentar. El primero, cuando se tiene un saldo menor en la cuenta previsión para cuentas incobrables. El segundo tiene un saldo mayor y el tercero cuando no se tiene saldo en la cuenta. Entonces podemos practicar realizando en los 3 casos. Empezamos por el primero. Vamos trabajando todos, por favor. Bien. ¿Qué hacemos primero, chicos? Vamos trabajando, por favor. ¿Qué hacemos primero?
Hola, ¿estamos en clase? Sí, Lisa, solo que estoy recordando bien mis apuntes. A ver, ¿qué hacemos primero? Licenciada, ¿se pone cuentas incobrables? Saldo, previsión de cuentas incobrables, creo. Ya, ese sería el registro, ¿no? Pero ¿qué hacemos primero para saber qué cuentas registramos? ¿Qué pasó? Se olvidaron. Primero calculamos la previsión. Y calculamos de acuerdo al método, ¿no? Aplicando uno de los 3 métodos. En este caso nos dice aplicar porcentaje sobre saldo de cuentas por cobrar. Y nos dice que se establece 4%. ¿De dónde calculamos 4%? De los 112.000, Lisa. Muy bien, de 112.000 calculamos el 4%. Y ese importe es la previsión. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la previsión? 4.480. 4.480. Entonces, para la gestión 2019 se necesita una previsión de 4.480. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Es este el quebranto social? No. A esa previsión comparamos con el saldo que se tiene de la cuenta, ¿no? ¿Y cuánto nos dice que tiene de saldo? 3.200. 3.200. Entonces restamos 3.200. La empresa necesita para la previsión 4.480 y ya tiene 3.200. Por lo tanto, esta diferencia es lo que le falta para registrar su previsión. Solo la diferencia es lo que se registra. ¿Cuánto le falta? 1.280. 1.280.
Por lo tanto, el registro solo va a ser de 1280, porque ya tiene 3200. Ahora sí, ¿cómo registramos? ¿Cómo registramos? ¿Qué cuenta al debe? Cuentas incobrables. Cuentas incobrables, pero ¿qué antes? Pérdida. La pérdida. Cuentas por cobrar. Pérdida en cuentas incobrables. Al lado debe, y es lo que hemos dicho aquí arriba. Cuando necesita, cuando empiece a registrar, registramos la cuenta, aquí hemos dicho, ¿no? Pérdida en cuentas incobrables al debe, previsión para cuentas incobrables al haber. ¿Qué importe? Eh, 1280, licenciada. En 1280. Y al haber, Previsión son para cuentas cobrables. $1,280. Entonces, es el registro que se realiza, se utiliza esas cuentas cuando se está registrando la primera previsión o cuando le falta. Glosa para registrar la previsión son 2019. Entonces, a lo que tenemos que llegar en la cuenta previsión, para eso, vamos a ver el comportamiento en un mayor. Vamos a copiar un mayor en T. ¿Qué va a pasar en el mayor? De la cuenta previsión para cuentas incobrables. La cuenta nos dice tiene saldo haber. Por lo tanto, al haber, antes de registrar esa previsión, tiene un saldo de 3,200. Este saldo que nos dice saldo previsión para cuentas incobrables, 3,200. 3,200 se muestra al lado haber. Ahora la misma cuenta estamos registrando al haber 1,280. Por lo tanto, ¿cuánto va a tener de saldo después de realizar el registro?
4.480. 1.480. A eso debemos llegar con el registro contable, a tener como saldo final, después del registro, el importe que se ha determinado como previsión. Vamos a remarcar este valor, lo que hemos determinado al inicio como previsión aplicando el método. A este importe debemos llegar en la cuenta con el registro contable. Registrando la cuenta al haber, si falta, como es el caso que estamos viendo, ¿no? Falta porque tiene un saldo menor, por lo tanto, el importe que falta registramos al haber, para que en el mayor de la cuenta sume y lleguemos al importe que necesita, al importe que se ha calculado como previsión. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Sí, Sí, licenciado. Bien. Ahora, ¿cómo registramos el quebranto? Al deber registramos previsión para cuentas incobrables. El importe, lo que nos indica en el ejemplo, ¿no? En los datos, quebranto real 3.800. Quiere decir que después de agotar todos los procedimientos, la empresa para la gestión 2009 ha determinado 3.800 como cuentas totalmente incobrables. Y para dar de baja estas cuentas totalmente incobrables es que necesitamos la previsión. Esta previsión que se ha determinado ahora utilizamos para dar de baja y retirar de cuentas por cobrar el quebranto. Por lo tanto, el importe 3.800 que se ha determinado como cuentas totalmente incobrables. Y al lado haber debemos dar de baja, disminuir, retirar de cuentas por cobrar el mismo importe. Ese importe, esas cuentas, la empresa ya no va a poder recuperar. Ha determinado como totalmente incobrable. Para dar de baja cuentas incobrables. Entonces, utilizamos ahora la previsión para dar de baja las cuentas totalmente incobrables. Bien, esos son los registros con el primer caso, cuando se tiene un saldo menor a la previsión estimada. ¿Está bien? ¿Se acordaron? ¿Alguna consulta hasta ahí? Mm, El último registro, licenciada, es para registrar el quebranto real. Realidad. Sí, el quebranto real, las cuentas que la empresa determine como totalmente incobrables. Está bien, licenciada, muchas gracias. ¿Por qué? Bien, ahora el segundo caso.
con la misma información, el mismo saldo de cuentas por cobrar de 112.000, el mismo quebranto real 3.800 y la previsión 4% sobre saldo de cuentas por cobrar. Con el segundo caso, lo único que cambia es el saldo de la cuenta previsión para cuentas incobrables, que ahora es 5.800. Por lo tanto, ¿qué hacemos primero? Calculamos la previsión. Nos vamos a copiar esta parte aprovechando. Calculamos la previsión, lo mismo, sobre 112.000, 4%. La previsión que necesita es 4.480. Menos saldo cuenta previsión. Ahora, ¿cuánto es el saldo? 5.800. 1.800. Haciendo diferencia, ahora, ¿falta o sobra? Sobra previsión. Sobra previsión. Entonces aquí ya no decimos falta. Aquí es ganancia en previsión. ¿Cuánto va a ser su ganancia? 1.320. $1.320. Y esta diferencia va a ser negativo, ¿no? Si bien sale una diferencia negativa, pero para la empresa esa diferencia se considera ganancia, porque tiene un saldo mayor a la previsión que necesita. Por lo tanto, si de esta diferencia es negativo, para la empresa es ganancia. Si esta diferencia es positivo, para la empresa es pérdida. Aquí podemos poner pérdida, por eso también la cuenta. Que falta importe para la previsión. Entonces, cuando falta es pérdida y cuando sobra es ganancia. Y lo que cambia es el registro. En el caso de tener un importe mayor, un saldo mayor a la previsión, ahora registramos la cuenta previsión para cuentas incobrables al debe. Por la diferencia, 1.320. ¿Qué cuentas registramos al haber, chicos? Cuando es ganancia, Ganancia de cuentas incobrables. dicho arriba. Otros, Los ingresos. eso. 1.320. Entonces, cuando se determine un saldo mayor a la previsión que se necesita, esa diferencia para la empresa es ganancia. Y se registra previsión para cuentas incobrables al debe y otros ingresos al haber. Previsión, gestión 2019. ¿Qué va a pasar en su mayor? También podemos analizar el comportamiento del mayor. En la cuenta previsión para cuentas incobrables tenía un saldo de 5.800. ¿No? No tenemos este registro. Hemos registrado al lado debe. $1.320.
Cuando tenemos registros debe haber, ¿qué hacemos? Restamos, ¿no? Haber menos debe, por lo tanto, ¿cuánto tenemos de saldo? 4.480. ¿No? El haber. 4.480 al haber. Por eso registramos la cuenta al debe cuando se tiene un saldo mayor, para disminuir este saldo y llegar al monto que se ha estimado como previsión. Entonces, registrando la cuenta al haber o al debe, a lo que debemos llegar es a tener como saldo final, después del registro, el importe determinado como previsión. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, licen. Sí, licenciado. Sí, licenciada. Muy bien. Y el registro del quebranto real o las cuentas totalmente incobrables es el mismo. Este registro, el segundo, no cambia. Sea más o menos el saldo que se tenga en la cuenta, el segundo registro siempre va a ser el mismo. Previsión para cuentas incobrables al debe utilizando esta previsión y cuentas por cobrar al haber para reducir, para retirar las cuentas totalmente incobrables. Bien. Y el tercer caso, cuando no tenemos saldo, cuando no se tiene la cuenta previsión o es la primera gestión que se está calculando la previsión, por eso no tiene saldo. Entonces, ¿cuándo no va a tener saldo? Cuando sea la primera gestión que se está calculando o cuando en una gestión anterior se ha utilizado toda la previsión y no ha quedado nada. La cuenta ha quedado en cero. Por lo tanto, ¿qué hacemos primero? Primero, siempre calculamos la previsión con cualquier método que se aplique, ¿no? Cualquiera de los tres métodos. Ahora, en este caso no tenemos con qué sumar o restar porque en la cuenta de previsión para cuentas incobrables tenemos cero o no se muestra la cuenta dentro de los saldos. Por lo tanto, no tenemos con qué comparar, sumar o restar, no falta ni sobra, directamente hacemos el registro. 31 de diciembre. ¿Qué cuentas registramos al debe? ¿Qué pasó, chicos? Previsión para Al debe. Al debe pérdida en cuentas incobrables por el total 4.480. Y al haber, Previsión. en previsión para cuentas
Previsión para cuentas incobrables. 4.480. Registrar la previsión, gestión 2019. Entonces, en este caso registramos toda la previsión, porque no tenemos con qué comparar, no tenemos dónde indicar si falta o sobra. En este caso falta registrar toda la previsión, porque no tiene saldo en la cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar con su mayor? Podemos también analizar el comportamiento del mayor. Previsión para cuentas incobrables. Está con un saldo de 0. No tiene. Por lo tanto, con el registro que se ha realizado, al lado haber se va a registrar 4.480. ¿Y cuánto va a tener de saldo? 4.480. ¿No? Igual, 4.480. Por lo tanto, vean, en los tres casos, a lo que debemos llegar es a tener ese saldo en la cuenta previsión, ¿no? Si falta, la diferencia registramos al haber. Si sobra, la diferencia registramos al debe. Si no tiene, registramos toda la previsión calculada al haber. Y por último, registramos el quebranto. El quebranto real, el registro es el mismo. El quebranto real siempre va a ser previsión para cuentas incobrables al debe y cuentas por cobrar al haber. Siempre va a ser este registro para dar de baja las cuentas totalmente incobrables. ¿Qué pasó? ¿Dónde están esas sirenas? Perdón, licenciada. ¿Dónde está Juan Pablo? Aquí por la litoral, licenciada, ha pasado una ambulancia. Sí, pero estoy atendiendo, licenciada. Dicen, en caso de registrar este último asiento que hizo, tendríamos que registrar en la cuenta de previsión para cuentas incobrables y también en cuentas por cobrar, en un libro T, En los mayores, sí. los mayores. Una vez realizado este registro, también, ¿no? Va a pasar a los mayores, previsión para cuentas incobrables, en este caso va a ir al debe, ¿no? 3.800 al debe, y va a quedar un saldo, hacemos diferencia, ¿cuánto le quedaría de saldo? 680. 680. Este saldo va a quedar como saldo de la cuenta para la siguiente gestión. ¿No? Sobre este saldo ahora, la gestión 2020, se va a calcular su previsión. De ahí es que queda estos saldos que hemos visto. De ahí ha quedado 5.800, de ahí quedó 3.200, ¿no? Sobre ese saldo ahora se calcula la siguiente gestión. Está bien, licenciada, muchas gracias.
Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta ahí, ¿alguna consulta más, por favor? Ninguna licenciada, todo claro por mi parte, tal vez por los Muy compañeros. bien. Los demás, Sí. por favor, ¿dónde están? Todos calladitos. Por mi Sí, parte, igual, licenciado, licenciado. todo claro. Atendiendo, dice. Sí, le dicen, se entendió. Muy bien, chicos. Bien, hasta ahí entonces vemos el control, la administración del activo exigible, que la cuenta más representativa va a ser cuentas por cobrar. Este procedimiento, bueno, vale la pena recalcar, este procedimiento de previsión solo se aplica a cuentas por cobrar, no se aplica a documentos. Por eso también las cuentas o el nombre de previsión para cuentas incobrables. ¿Ya? El procedimiento se aplica solo en cuentas por cobrar. Por eso dentro del balance general, también por exposición, la cuenta previsión para cuentas incobrables va restando a cuentas por cobrar, ¿no? Solo resta a cuentas por cobrar. Sí, licenciada. Muy bien. Bien, si no hay consultas, vamos a ver solo hasta ahí. Bien, de acuerdo a cronograma de actividades, a ver, vamos a ver nuestro cronograma. Bien, de acuerdo a cronograma, bueno, en contenido estamos aquí, administración del activo corriente. De este tema nos falta inventarios y dos temas más adelante. Para hoy teníamos programado la actividad número 5. Esta actividad número 5 es como una primera parte del proyecto que vamos a elaborar. Se va a elaborar en estas dos partes, actividad 5 y actividad 6. Consiste en realizar estados financieros y de ellos realizar el análisis vertical. Empezando solo vertical, horizontal todavía. Más adelante vamos a explicar ello. Estos estados financieros y el análisis vertical va a ser tal vez largo de hacerlo en una clase. Por lo tanto, lo vamos a realizar el día de mañana, ¿ya? Consiste en, se les va a proporcionar un documento con saldos. De esos saldos se debe elaborar ajustes. Con los ajustes, la hoja de trabajo, los estados financieros y el análisis vertical. El análisis vertical por los dos métodos que hemos visto, los dos procedimientos, porcentajes integrales y razones, ¿ya? Entonces, análisis vertical. ¿Cómo lo vamos a realizar? El día de mañana a 8:30 va a estar habilitado en plataforma el documento. Por lo tanto, directamente mañana vamos a trabajar por plataforma, ya no ingresamos a Teams. Este trabajo es en grupo, en los grupos que ya tienen conformados. Como es posible que no terminen en el transcurso de la clase, va a estar habilitado la actividad para que puedan subir a plataforma. A ver, ¿hasta qué hora damos? Hasta el viernes y el mañana. No. Por favor.
Sí, dicen, por favor. Hasta... hasta finalizar el día. ¿Qué les parece? Dicen, no puede ser hasta las 8 de la mañana del viernes, antes de la clase. Pero toda la noche ya no van a ser chicos. Yo por mi parte, trabajo en la noche, desde las 4 de la tarde y en toda la noche hago mis tareas. Pero van a tener toda la mañana, van a tener todo el tiempo de clase Claro, para poder trabajar. sí, dicen. ¿Ya? Entonces, va a estar a 8:30 habilitado en plataforma. Directamente 8:30 ingresamos a plataforma y tienen el documento. Y trabajamos toda la clase. Si les falta algo, también lo revisan en el transcurso del día. Y va a estar habilitado para que puedan subir en formato PDF, por favor, un solo archivo, ¿ya? Un solo archivo, pero debe subir a plataforma cada uno. Si bien se va a trabajar en grupo, cada uno debe subir el archivo a plataforma. Indiquen en el documento también, por favor, los integrantes del grupo. ¿De acuerdo? Listen, yo tengo una consultita. El anterior trabajo lo realicé solo. Esta vez igual lo realizo solo, no hay problema. No hay problema. Si puede integrarse a algún grupo también, no hay problema. Es que mayormente pasaba en la noche y por la mañana no conozco a nadie, la verdad, Listen. Entonces podría integrarse. ¿Algún grupo le falta? A ver, vamos a revisar. A nuestro grupo sería, dicen, somos Puede, 3. puede integrarse ahí. Ya, ¿qué grupo es, perdón? Joseph, al grupo de Juan Pablo. Un mensajito a mi WhatsApp y te mando el link. Ya, está bien, ¿Ya? está bien. Compa. Un Juan Pablo Cava, comuníquese de manera interna que se va a integrar al grupo. Miguel Ángel, ¿alguna consulta? Sí, licenciada. Bueno, yo también he tenido ese percance, ¿no? No he podido tener grupo y no sé si hay la posibilidad, licenciada, de que trabaje nomás solo. Tengo algunos trabajos y cualquier rato me llaman, entonces, para no perjudicar tampoco a mis compañeros, no sé si hay la posibilidad de que pueda seguir trabajando solo. Sí, no hay problema, Miguel. Si decide trabajar solo, no hay problema. Pones un nombre nomás en el trabajo y lo revisamos igual. Ya, muy amable, gracias, licenciado. Bien, chicos, entonces mañana trabajamos directamente solo por plataforma. De todos modos, si tienen alguna duda en el desarrollo del trabajo, lo hacen mediante WhatsApp, voy a estar pendiente. Está bien, licenciada, muchas gracias. Muy bien, chicos, gracias. Entonces, por Teams, hasta el viernes. Hasta el